Hola bonitas, bienvenidas a mi canal. Esta vez les voy a enseñar a confeccionar este hermoso peto para la conejita Carla y el corbatín. El patrón viene en formato A4 y consta de 2 folios. Como primer paso vamos a imprimir la hoja 1, vienen 2 folios, pero la hoja 1 trae un test de medida de impresión. Le tiene que medir 2 centímetros por 2 centímetros. Aquí ya tengo impreso los dos, así que vamos a pasar a cortar las piezas. Traen 6 piezas en total. Son patrones completos, ya llevan el margen de costura de 1 centímetro incluido, así que a la hora que vamos a posicionar en la tela, pues solamente vamos a cortar al ras. Ya tenemos las piezas cortadas, ahora vamos a pasar a cortar en tela. Miren, van así posicionadas de esta manera, las tiras, el peto, la parte del canesú, el bolsillo. Vamos a necesitar un trozo de tela de 30 por 40 y otro de 20 por 20 de tela contraste. 2 botones pequeños, yo voy a utilizar estos de coco, 50 centímetros de elástico de 7 milímetros de ancho, un boli que se va con la plancha y ahora sí vamos a posicionar nuestras piezas en la tela. Vamos a empezar a cortar, yo he elegido una tela Vichy, que me encanta cómo queda para estos proyectos. Vamos a doblar esta tela y vamos a enfrentar derecho con derecho para cortar 4 piezas del pantaloncillo, pero vamos a hacerlo en 2 partes, o sea, son 2 veces que vamos a cortar. ¿Sí? Alfilereamos y cortamos justo al ras. Son patrones completos y como les contaba antes, ya llevan el margen de costura incluido de 1 centímetro. Ya tenemos la pieza cortada, hay que marcar los piquetes, lleva uno en la parte de arriba del pantaloncillo. ¿Sí? Ahí se marcan las 2 piezas a la vez. Quitamos alfileres y ahora vamos a volver a cortar otra vez. Son 4 piezas en total. Recuerden que la posición del patrón es al hilo de la tela. Eso es importante. Lleva marcado ya dentro en cada pieza. Lleva marcada la flecha que indica que va al hilo. Ok, ya tenemos las 4 piezas cortadas. Miren, les tiene que quedar así. Ahora vamos a cortar el canesú, el delantero. ¿Sí? Esta pieza va a la doblez de la tela. Vamos a doblar nuestra tela en posición al hilo y vamos a cortar justo al ras. De este patrón vamos a cortar, de esta pieza vamos a cortar 2 veces a la doblez. Cortamos los piquetes, tanto en la parte superior y la parte inferior. Esto en las 2 piezas, ¿ok? Así les tiene que quedar de esta manera. Volvemos a cortar posicionando esta pieza a la doblez y así vamos a obtener las 2 piezas. Cortamos piquetes siempre en la parte de arriba y en la parte de abajo y así les tiene que quedar ambas piezas. Ahora vamos a pasar a cortar los tirantes de esta manera. Vamos a doblar la tela y vamos a posicionar justo a la doblez nuestra pieza de tirante. ¿Okay? Son 2 veces que vamos a cortar de esta pieza. Alfilereamos y cortamos justo al borde. Aquí también vamos a marcar el piquete que lleva abajo, ¿sí? Que no es en el lado de la doblez, recuerda, no es en la parte de abajo. Aquí voy a cortar otra vez esa pieza, son 2 veces, como les contaba. Y también cortamos el piquete que está en esta pieza.
Ya tenemos las piezas cortadas, ahora vamos a pasar a cortar la de contraste, la tela que vamos a utilizar para hacer el bolsillo y para hacer el corbatín. Voy a utilizar este lino, es un trocito de 20 por 20. Aquí tengo la pieza de bolsillo y las piezas de corbata para el corbatín. Vamos a posicionar esto aprovechando lo máximo la tela que tengamos. Y voy a cortar la pieza de corbatín, una de las dos piezas. Aquí también tenemos dos piquetes, así que vamos a marcarlos. Recuerda que esto solamente se corta una sola pieza. Ahora vamos a doblar nuestro trocito y vamos a posicionar esta pieza a la doblez. Es el corbatín. De esta pieza vamos a cortar 2 veces a la doblez. Alfilereamos. Y aquí también ya estoy ubicando donde voy a cortar la pieza de bolsillo. Pero por ahora vamos a cortar la de la corbata. Cortamos piquetes tanto arriba como abajo en cada extremo. Quitamos alfileres y les tiene que quedar así, miren. Cortamos de esto 2 veces, ¿sí? A la doblez. Ahora vamos a pasar a cortar la pieza de bolsillo. Estoy cortando en telas encaradas. Por la parte del revés vamos a dibujar con un boli que se va con la plancha todo el contorno. Porque es por ahí donde vamos a coser, ¿ok? También marcamos esos piquetes de arriba, que son la parte donde no vamos a coser porque va a servir para dar la vuelta al derecho después. Alfilereamos muy bien. Y llevamos a máquina cosiendo todo el contorno menos ese espacio. Bajamos la velocidad de nuestra máquina, rematamos el inicio, vamos despacio, clavamos bien la aguja, levantamos prensatelas y giramos y seguimos cosiendo. En la parte curva, despacio, muy despacio. Siempre para girar y para dar esas curvas bonitas y que queden bien, vamos a alzar el prensatelas y luego volver a girar despacio clavando la aguja. Ahí también vamos a rematar al final dejando ese espacio pequeño abierto sin coser, ¿sí? Ahora con una tijera zigzag o una tijera normal cortamos el contorno, bajándole el volumen y le vamos a dar la vuelta ayudándonos de un palito de sushi. Yo utilizo esto para dar la vuelta, pero también existen otros accesorios para dar la vuelta, ¿sí? Planchamos bien este trocito, sacando bien las esquinas y luego vamos a coser a mano esta parte que hemos dejado abierto sin coser. Cosemos con una puntada invisible de este modo. Despacio, una aguja delgadita utilizando siempre un dedal y el color del hilo siempre de preferencia del mismo color de la tela que estemos dando. Terminado esto, vamos a pasarle una puntada al ancho del prensatelas, así en esta parte, miren, para que quede como si tuviera una forma de bolsillo. Vamos a ubicar en una de las piezas de Kanezú. Justo voy a marcar bien esa doblez para centrar, para ver la posición donde vamos a centrar bien. Ambas piezas vamos a hacer lo mismo con ambas piezas. Y así queda la posición centrada. Vamos a posicionar bien esto, alfilereamos y llevamos a máquina para coser al contorno toda esta parte aquí a 2 milímetros de distancia aproximadamente, siempre despacio. Para estos proyectos es mejor bajarle la velocidad a nuestra máquina de coser porque necesitamos precisión para que el acabado quede bonito, quede prolijo y bien hecho, ¿sí? Rematamos el final y listo, así nos tiene que quedar unida esta pieza con el Kanezú. Ahora vamos a coser los tirantes, ¿sí? De esta manera, miren, derecho por dentro y vamos a doblar de esta manera
alfilereamos y vamos a coser ese costado a 1 centímetro de costura. Hacemos lo mismo con la otra tira también. Nos guiamos del piquete que lleva en cada extremo. También vamos a rematar una de las bases, ¿ok? Costado y una de las bases, de este modo. A 1 centímetro de costura empezamos a coser rematando inicio, clavamos la aguja justo antes de llegar al centímetro, alzamos prensatelas, giramos y empezamos a coser, cuando prensatelas obviamente, y rematamos el final. Uno de los extremos tiene que quedar abierto porque tenemos que dar la vuelta al derecho. Hacemos lo mismo con la otra pieza de tirante. Clavamos la aguja, levantamos prensatelas, giramos y bajamos otra vez prensatelas para terminar. Rematamos y tenemos listo esto. Ahora lo que vamos a hacer es disminuirle el exceso de costura de telita que tenemos para que al darle la vuelta no abulte mucho esta parte. Quitamos medio centímetro. Aquí estoy utilizando yo un accesorio que me sirve para dar la vuelta a este tipo de proyectos. O sea, cuando tenemos unas tiras delgaditas, pues es más difícil. Yo me ayudo de esto con este cacharrito. Y luego con el palito de sushi le saco bien las puntas o algún objeto punzante que tengan en casa también les va a servir. Volteamos al derecho y ahora tocaría planchar estas 2 tiras. Planchamos muy bien. Una vez listo esto, lo que vamos a hacer ahora es posicionar a nuestro canesú. Vamos a posicionar estas 2 tiras a nuestro canesú, donde hemos colocado el bolsillo. Miren, de esta manera. Por el lado que hemos dejado sin coser, de ese lado es que vamos a colocar ahora en la pieza del delantero, que hemos cosido el bolsillo. Miren, de esta manera. A 1 centímetro hacia adentro de cada extremo. Fijan con alfileres. Ese centímetro que vamos a dejar en cada costado es donde va a ir la costura. Entonces ahí vamos a pasar una costura para fijar estas piezas. Y ahora sí vamos a montar la otra pieza de delantero, enfrentando derecho con derecho. Y vamos a alfilerear esto para llevar a máquina de coser. Esto lo vamos a coser a 1 centímetro desde ahí, todo el contorno, menos la base. No se olviden de rematar siempre el inicio, clavar la aguja, girar, clavar la aguja justo antes de llegar al centímetro, sin pillar los tirantes. Van a tener que siempre tener cuidado con ellos, ¿sí? Aquí ya tenemos listo esto. Vamos a bajarle el volumen. Vamos a quitar medio centímetro de esa costura y vamos a hacer unos piquetes en las zonas curvas. Unos 3 piquetitos. También le bajamos el exceso de tela y damos la vuelta. Así les tiene que quedar. Esto lo llevamos a la overlock o hacemos una puntada en zigzag también en tu máquina doméstica para que no deshilache. Esto es importantísimo, ¿sí? Ahora reservamos esa pieza y empezamos con la parte del pantaloncillo. Vamos a pasar la overlock o puntada zigzag en la zona curva, en el tiro y en los costados. Esto es importante también que remallemos porque al coser pantalones, o sea, tenemos que evitar que se deshilache. Se suele siempre pasar la overlock a este tipo de print. Hacemos lo mismo con las 4 piezas.
Así les tiene que quedar, totalmente remallado o con puntada zigzag. Ya tengo las 4 piezas listas. Ahora lo que vamos a hacer es enfrentar derecho con derecho. Como todas las piezas son iguales y no hay una diferencia entre espalda o delantero, pues vamos a agarrar cualquiera enfrentando derecho con derecho. Vamos a empezar cosiendo el tiro del pantaloncillo. Vamos a coser a 1 centímetro de costura y también de las otras 2 piezas, enfrentando derecho con derecho y cosemos de igual manera. Rematamos inicio y cosemos a 1 centímetro de distancia con una puntada recta. Finalizamos también con un remate. Hacemos lo mismo con las otras 2 piezas, enfrentando derecho con derecho y pasamos la costura a 1 centímetro. Ahora vamos a planchar estas costuras de centro. Vamos a abrir bien. Se ayudan de los dedos ahí y planchamos. Ambas piezas de igual manera. Les tiene que quedar así. Ahora vamos a enfrentar derecho con derecho del pantaloncillo y vamos a coser los costados y el centro también, las entrepiernas. Vamos a alfilerear esto haciendo coincidir, en mi caso, los cuadros Vichy, que tengan continuidad ahí. Haciendo encajar bien. Cosemos a 1 centímetro de costura y al bajo también, al lado de las entrepiernas. Hacemos coincidir la costura de centro, ambas costuras. Alfilereamos y llevamos a máquina y cosemos a 1 centímetro de distancia con una puntada recta. Terminando esto, lo que vamos a hacer es remallar. Ya lo tengo aquí remallado, la parte de la entrepierna y también el bajo, ¿sí? Ahora vamos a doblar 1 centímetro el bajo del pantaloncillo. Yo me ayudo primero de la plancha antes de llevar a máquina de coser. Y ahora sí vamos a dejar este espacio sin coser y todo alrededor sí lo vamos a coser, dejando más o menos aproximadamente 2 centímetros para pasar esta goma elástica de 7 milímetros. Miren, ya lo tengo aquí cosido a 1 centímetro. Dejé este espacio, este hueco sin coser. Y ahora vamos a cortar 12 centímetros de la goma elástica que tenemos del total. O sea, de los 50 centímetros vamos a cortar 12 centímetros. 2 piezas de 12 centímetros exactamente. Me voy a ayudar de imperdibles para pasar esta goma elástica. Y en el otro extremo con una aguja. Ahí me he pinchado con la aguja. Pero bueno, puede pasar, niñas. Así que pasamos, me ayudo, porque tiene que entrar a 1 centímetro de distancia de costura. Hacemos coincidir ambos. Y cosemos aquí. Yo lo coso a mano. Sí me resulta más fácil trabajar con gomas de 7 milímetros de ancho. Ya cuando es una goma más ancha sí puedes llevar a máquina, pero a mí me resulta más fácil de verdad hacerlo de esta manera. Hacemos un nudo y ya queda lista nuestra goma elástica. Miren, ya hice en las 2 piernas lo mismo. Ahora vamos a cerrar ese espacio que dejamos sin coser de ambas entrepiernas. Vamos a pasar la overlock o puntada zigzag también a la cintura. Vamos a doblar 1 centímetro hacia adentro y vamos a planchar. Importantísimo esto. Así les va a resultar más fácil la costura si planchan primero. Ahora vamos a doblar la pieza que hemos reservado, la pieza del delantero, el canesú del peto. Y vamos a llevarlo en cualquiera de los 2 lados. Prácticamente es lo mismo el delantero o la espalda. Es lo mismo, no hay diferencia. Entonces vamos a hacer coincidir el piquete del centro del canesú con el centro del pantalón, uno de los centros del pantalón.
Alfilereamos y ahí hay unos piquetes donde te indican el límite de el delantero. Vamos a pasar una costura ahí a 1 centímetro, rematando inicio y final. Justo esos piquetes que le decía es la posición límite del delantero. Ahora, listo esto, vamos a ubicar así nuestra parte delantera del peto. Vamos a doblar, ya lo habíamos planchado antes, habíamos hecho un pre-planchado a 1 centímetro hacia adentro de todo el contorno del pantaloncillo, de la cintura. Le vamos a pasar una puntada recta todo alrededor, dejando sin coser, o sea, no vamos a coser la parte donde está la pieza del delantero. Esa parte la vamos a dejar abierta. Solamente le vamos a pasar la costura como se ve en el vídeo, ¿ok? Rematamos inicio a 1 centímetro de costura, porque es por aquí donde va a entrar la goma elástica de 7 milímetros. Y justo ahí rematan, justo antes de empezar al límite, justo donde inicia el delantero, ¿sí? La parte del peto del delantero. Ahora ya lo tenemos listo aquí, lo que nos tocaría hacer es quitar los hilos y todo esto y vamos a pasar la goma elástica. Vamos a necesitar 15 centímetros de goma elástica. Otra vez nos ayudamos de imperdibles o un pasacintas o cualquier cosa que les pueda servir para meter la goma elástica. A mí me sirve muchísimo el imperdible. Pero también existen en las mercerías algún accesorio para poder pasar goma elástica. Lo preguntan y bueno, en la mercería sí saben cuál es el accesorio. Pasan por ahí. Como hemos cosido a 1 centímetro, pues la goma de 7 milímetros va a encajar perfectamente, no se va a quedar ahí doblada. Pues es importante hacer la costura a 1 centímetro. Sacamos justo del otro lado, justo de los límites del canesú, del peto. Tiramos de la goma, sacamos el imperdible, hacemos adaptar bien esa goma elástica. Introducimos lo que podamos para poder hacer un remate. Cuidado que se vaya muy adentro eso. Y vamos a rematar ahí dejando sobresalido medio centímetro de la goma elástica. Yo mejor le pongo alfiler para fijar bien y ahí recién lo llevo a máquina. Hacemos lo mismo con el otro extremo. Metemos con cuidado ese trocito que nos tiene que quedar fuera de la goma elástica. Y pasamos una costura recta. Y aquí ya lo tengo listo, ya quedó fijada la goma, bien cosida. Esta parte lo vamos a coser a mano con una puntada invisible o también lo puedes hacer con la máquina y seguir la costura que ya lleva los costados. Yo he decidido dejarlo así, solo con puntada invisible, porque me gusta que se vea así sin remate, sin costura en el delantero, ¿sí? Ahora vamos a coser los botones. Desde el centro hacia un costado, 2 centímetros tienen de distancia los botones. Yo he elegido estos de coco que son pequeños. Me parecen ideales para prendas pequeñitas, prendas para muñecos. Aquí ya le doy el último remate al botón. Haciendo un nudo, fijando bien ahí, que quede bien asegurado esos botones. Y queda súper cute con el coco, miren qué bonito queda. Ahora pasamos a coser el corbatín. Empezamos con esta pieza, vamos a doblarla de este modo y vamos a coser el costado. Fijamos con alfileres primero y cosemos a 1 centímetro de distancia. Ahora nos toca coser la parte del corbatín, la parte del cuerpo de la corbata. Son 2 piezas que vamos a cortar, miren, vamos a marcar esos piquetes también de centro. Yo ya los tengo aquí alfilereados, enfrentados derecho con derecho. Voy a coser a 1 centímetro de distancia, dejando un hueco de 2 centímetros sin coser. Rematamos bien el inicio
y cosemos a 1 centímetro de distancia con una puntada recta. Clavamos la aguja, levantamos prestatela, giramos y seguimos cosiendo recto. Justo antes de llegar a 1 centímetro se alza el prestatelas, se clava la aguja, no se olviden de esa parte, y luego bajan el prestatelas y siguen cosiendo, dejando ese espacio, ese huequito que necesitamos para dar la vuelta al derecho. Recuerda que ahí estoy cosiendo por el revés, ¿ok? Tiene que quedar por dentro la parte derecha de la tela. Ahora vamos a quitar el volumen de las costuras, sobre todo en esquina, porque al darle la vuelta, pues tiene que quedar muy bien este rectángulo, ¿sí? En las esquinas muy bien marcadas. Nos vamos a ayudar de un objeto punzante. Yo me estoy ayudando de la misma tijerita que he cortado el sobrante de tejido. Reservamos esto y vamos a pasar a la siguiente pieza también. Vamos a coser esta pieza por el costado a 1 centímetro de costura, dejando abiertos los extremos, ¿sí? Vamos a bajarle también el volumen a esta pieza y le vamos a voltear al derecho. Tiene que quedar así. Es el remate que va en el centro del corbatín, esta pieza. Ahora nos toca planchar. Planchado nos queda aquí. Ahora vamos a cerrar a mano ese hueco que hemos dejado abierto en el cuerpo de la corbata con una puntada invisible, de esta manera. De preferencia un hilo del mismo color del tejido. Cosemos una parte arriba y otra abajo. Así al tirar del hilo, pues queda mejor la costura, queda cerrada bien y queda invisible, no se nota. Rematamos bien el final y sacamos por un costado. Así se nos pierde el hilito por dentro. Y ya nos quedó aquí. Quitamos ahí algunos restos de hilos. Y ahora vamos a doblar a mitad. Vamos a marcar bien el centro de este rectángulo para pasar a fruncir. Con el mismo hilo que hemos hecho la puntada invisible, vamos a pasar de esta manera. Una puntada larga para poderle dar la forma de fruncido del centro de la corbata, del corbatín. Adaptamos bien hasta obtener la forma que querramos y vamos a enrollar bien ese hilo para que quede bien asegurado, y les tiene que dar así hasta la forma que desean, hasta que se vea más bonito, que se vea bien. Ahora vamos a coger la otra pieza de centro del corbatín, ya planchada, previamente planchada, y vamos a fijarlo justo encima del hilo que hemos enrollado, ¿sí? Del fruncido. Vamos a sellar con esto. Vamos a darle un mejor acabado atrás. Doblamos hacia adentro, un centímetro hacia adentro, y vamos a coser con una puntada invisible. También con el mismo hilo, del mismo color, de preferencia, como le digo, el mismo color de la tela que vayan a usar. Para este proyecto he usado lino, este de aquí es un lino, y el bichí que también utilicé para el cuerpo. Para hacer el peto es bichí también. De este modo ya tienen el resultado del corbatín. Miren cómo queda. Y ahora solamente falta darle el toque final, que es colocarle una cinta de algodón, que va a ser para atar el corbatín. Vamos a utilizar 30 centímetros de este tipo de cinta, es de algodón de 1,5 centímetros de ancho, esta cinta, por 30 de largo. Con un pasacintas vamos a pasarlo de esta manera, por la parte de detrás del corbatín, donde hemos hecho la costura invisible, haciendo centrar bien, coincidir bien, que tengan el mismo largo. Y ahora nos tocaría rematar ambos extremos de la cinta de algodón para que no se nos deshilache. Hacemos una costura recta ahí.
Y aquí ya tengo el resultado. Miren cómo queda así con el remate. Vamos a ponerle nuestra conejita, o en este caso nuestro conejito, y a Carla con el peto pues hacemos una versión diferente de nuestro conejito. Miren qué bonito, ahí con un nudito acomodamos a nuestro gusto el corbatín y así de súper cute queda nuestro conejito. El patrón está disponible en mi página web zuloarte.com y aquí abajo en la descripción te dejo también el link para acceder directamente. Gracias por acompañarme en este proceso de confección. Te espero en el próximo video. Besos.